Buenas, otro bienvenido de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conectar un sensor de TDS como este a SP Home. Los sensores de TDS nos permiten medir la cantidad de partículas sólidas disueltas en un líquido, normalmente agua. Para ello utiliza estos dos pines que están separados para medir la conductividad del líquido. A mayor cantidad de sólidos, sobre todo sales, mayor es la conductividad, puesto que realmente el agua no conduce la electricidad, sino que son las partículas disueltas en dicha agua. Sabiendo la conductividad del líquido y aplicando una serie de fórmulas para nada intuitivas y que tenemos que creernos porque sí, podremos calcular la cantidad de partículas por millón disueltas en el líquido. Esto, por ejemplo, nos puede permitir controlar el estado del agua del acuario o el de los pozos o un aljibe. Realmente los usos son bastantes. Además, nos permitirá diferenciar de agua de mineralización débil de agua normal, como veremos en un ejemplo después. Estos sensores son relativamente baratos, en torno a los 5 o 6 euros. Los podréis encontrar en AliExpress y demás. Y su uso es relativamente sencillo, siempre y cuando sepáis aplicar esta serie de fórmulas que son un poco complejas y bueno, hay que aplicarlas y ya está. Además, para conseguir la máxima precisión necesitamos conocer la temperatura del agua. Para ello yo he utilizado un sensor de temperatura Dallas, también conocido como DS18B20, como este. En un vídeo anterior os expliqué cómo se utiliza en SP Home, así que en este caso lo voy a utilizar muy rápido. Esto es totalmente opcional, si conocéis la temperatura podréis poner la temperatura a mano y si no, bueno, tendréis una aproximación a la cantidad de partículas disueltas en líquido. Pues para el montaje solo vamos a necesitar los dos sensores, una protoboard, un Lolin 32 y en el caso de que vayamos a utilizar además la sonda de temperatura, una resistencia de 4,7 kΩ. Vamos al montaje. Bien, con nuestros sensores ya montados, el siguiente paso es instalar SP Home. Para ello vamos a Home Assistant, SP Home y creamos un nuevo dispositivo. O dispositivo TDS. Siguiente, saltamos, seleccionamos SP32 y saltamos. Pulsamos en editar y lo primero que vamos a hacer es configurar el sensor Dallas. Si no vais a usar el sensor Dallas, este paso lo podéis saltar. Además voy a ir muy rápido puesto que ya está explicado en otro vídeo. Dallas y 23. Creamos el sensor, platform Dallas, name, temperatura, ID, temperatura. Necesitamos el ID puesto que vamos a tener que acceder al valor de la temperatura. Y finalmente address y pegamos la dirección. Ya tenemos nuestro sensor de temperatura. El siguiente paso es leer el TDS. Para ello tenemos que leerlo como un sensor analógico. Os recuerdo que ya hice un vídeo explicando cómo funcionan los sensores analógicos. Escribimos platform, ADP, nombre, TDS, pin 33, unidad de medida, ppm. Y tenemos que desactivar la atenuación. Atenuación 11 dB. Ya podremos leer el voltaje que está enviando el sensor. Sin embargo, el valor que nos va a dar está comprendido entre 0 y 3,3. No tiene nada que ver con las partículas por millón. Para transformar el voltaje en partículas por millón tenemos que aplicar una serie de fórmulas. Para ello vamos a utilizar los filtros. Escribimos filters. Y ahora tenemos que aplicarle dos fórmulas. La primera fórmula será aplicarle la compensación por temperatura y la segunda será transformar el voltaje ya compensado en partículas por millón. Dada que las fórmulas son bastante complejas, vamos a aprovechar que el SP32 se puede programar en lenguaje de programación C y vamos a escribir directamente en C. No os preocupéis, aunque no sepáis programar, es simplemente copiar una fórmula. Primero, la compensación por temperatura, guión, lambda, y ahora debemos escribir el código. Return X será el valor actual del voltaje, dividido, abrimos paréntesis, 1 más 0,2 por, abrimos paréntesis, y tenemos que sacar la temperatura actual. Para ello, id temperatura.state. Esto nos va a permitir obtener el valor que tenga en este momento el sensor Dallas. Y a este resultado le restamos 25,0. Esto nos va a transformar la temperatura actual en un equivalente en 25 grados, que es la que utiliza la fórmula del TDS. Ahora debemos aplicar la fórmula.
Escribimos lambda de nuevo, return, paréntesis, 133,42 por el valor al cubo. En vez de escribir al cubo, simplemente lo vamos a escribir 3 veces. Menos 255,86 por el valor al cuadrado. Más 857,39 por x. Y todo esto lo multiplicamos por 0,5. Si no entendéis la fórmula, no os preocupéis. Yo tampoco la entiendo. Son cálculos matemáticos y físicos y no la tenemos que creer. Añadimos los puntos y comas y con esto ya tendríamos los dos sensores. Se actualizarán cada 60 segundos. Como quiero hacer una serie de pruebas para que lo veáis rápido, vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo cada 5 segundos. Update interval. 5 segundos. Y en el Dallas igual. Update interval 5 segundos. Pulsamos en instalar. Conectado a este dispositivo. USB y conectar. Bien, ya he terminado de instalar, así que simplemente vamos a añadir el dispositivo a nuestro Home Assistant. Nos vamos a notificaciones, nos aparece un nuevo dispositivo, configurar, enviar y terminamos. Vamos al dispositivo y ya nos aparece. En este caso vemos que está marcando la temperatura, unos 26 grados y el TDS sobre unos 50. Y es que está al aire libre y es lo normal. Ahora vamos a hacer una serie de pruebas utilizando unos pequeños botes de agua que tengo para ver cómo sube y baja. Para poder verlo bien vamos a utilizar unos gráficos de aguja. Vamos a resumen, añadir, editar, añadir tarjeta, indicador, temperatura, TDS, guardamos y añadimos otra, indicador, y pulsamos en guardar. Ahora vamos a ver en cada uno de los botes qué valores hay. Bien, tenemos 4 botes con diferentes tipos de agua. El primero tiene agua embotellada normal, el segundo agua de mineralización débil, el tercero agua del grifo y el cuarto agua de acuario. Vamos a introducir la sonda en cada uno de ellos y vamos a ver los valores. Aquí podemos ver que tenemos unas 133 partículas por millón. En el agua de mineralización débil, como veis, se va a 45 aproximadamente, prácticamente lo mismo que estando fuera, ya que tiene muy pocas sales. Ahora vamos al agua del grifo. Aquí vemos que sí sube bastante. Vamos a esperar a que termine de estabilizarse la temperatura. Y se queda en aproximadamente 284. Y ahora vamos a comprobar el agua del acuario, que se queda alrededor de los 300, lo cual es algo elevado. Si ahora añadimos sal en alguno de los botes, por ejemplo, vamos a ir al bote de agua con mineralización débil y añadimos una cucharadita de sal, como veis es muy poca. La disolvemos y vemos como sube muchísimo con apenas una cucharada. Bien, como habéis visto, realmente utilizar el sensor es bastante sencillo. El único problema es conocer esta serie de fórmulas un poco complejas y cómo aplicarlas en orden. Los valores que os va a dar no indica que el agua sea mejor o peor, solo indica la cantidad de sólidos disueltos en dicha agua. Dependiendo de lo que nos interese, puede ser mejor o peor. En el caso del acuario, tener gran cantidad de sales es perjudicial para los peces. Es por ello que cuando le cambio el agua, en vez de utilizar agua de grifo, que hemos visto que está en un valor muy alto, utilizo agua de mineralización débil. ¡Papá, los peces! Bueno, hijito, déjame calibrar. Perfecto. Gracias a este sensor puedo comprobar el estado del agua del acuario de forma muy rápida y recibir avisos cuando excede los 300. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.